24 Debates. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 Debates, el espacio que tenemos aquí en el canal 24 Horas para conversar, para conocer a los candidatos y candidatas que van a la elección del próximo 7 de mayo para convertirse en consejeros constituyentes, que serán los encargados de proponernos un nuevo texto constitucional. El próximo 7 de mayo ya estamos a menos de un mes de la elección. Vamos a elegir a 50 consejeros constitucionales más los escaños reservados, que no sabemos cuántos van a ser, y ellos entonces tendrán la misión de redactar un nuevo proyecto constitucional. Cada día hemos tenido un debate distinto con candidatos de regiones y también de la región metropolitana. Son 24 minutos, que son 24 debates en 24 debates. Y hoy día tenemos a dos candidatos de regiones. Vamos a presentarlos inmediatamente. Aldo Valle de Valparaíso, donde se eligen a 5 consejeros constituyentes, ¿cierto? Aldo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza. Bueno, y por el otro lado tenemos a Juan Sutil, de la región de O'Higgins, de otra región, la región, ¿cierto?, vecina, como se dice, que tenemos que elige a 3 consejeros, ¿cierto? Así es. A 3 consejeros, ya 5 Valparaíso, es como región metropolitana, y en el caso de la región de Valparaíso, y O'Higgins, ¿cierto?, una región que elige menos consejeros constituyentes. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy día, aprovechando que los dos son de regiones, ¿cierto?, es el Estado regional o el regionalismo, las regiones. ¿Cómo podemos garantizar una presencia mayor de las regiones en la nueva Constitución? Entonces voy a partir por preguntarles, ¿ustedes dónde viven y qué acercamiento tienen a las regiones, al mundo regional y en este caso las regiones que intentan representar? Aldo. Bueno, yo he vivido toda mi vida, crecí en una comuna de la provincia de Quillota hoy día, que es La Cruz, una comuna que está ubicada entre Calera y Quillota, esas son las referencias más importantes. Y luego estudié en Valparaíso, estudié parte de la enseñanza media y también en la universidad. Y claro, creo que esto es fundamental para definir el carácter del Estado democrático, ¿no? La descentralización. Ya, o sea, la relación suya con las regiones es directa, digamos, en este caso con la región de Valparaíso. Así es. No es desde lejos. No es desde lejos. ¿Y el caso de Juan? Bueno, yo he dividido mi tiempo entre la 6ª región, la del Libertador Bernardo O'Higgins, y Santiago, por mi actividad empresarial. Sin embargo, yo he hecho mi vida entera desde la región. Desde los 20 años, todo mi desarrollo empresarial lo he hecho allá. Todas las empresas en las cuales hemos creado, participado, prácticamente todas, han nacido en la región. Por lo tanto, yo siempre he dicho que para mí la región del Libertador Bernardo O'Higgins es mi región por adopción. Ya, o sea, como la segunda. Y reparto mi tiempo entre Graneros, Mostazal, Peralillo, que son todos lugares de la región donde hay operaciones y ahí tengo también mi residencia, y Santiago. Me salté una parte súper importante, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que es la que vamos a explicarle a la gente, que bueno, que lo ven, la gente que lo ve todos los días sabe cómo funciona, pero también es importante para que ustedes sepan cómo funcionan los minutos y el tiempo. Cada uno de ustedes tiene 9 minutos, que es como una bolsa de minutos que ustedes lo pueden administrar como les parezca mejor. 8:16. Ya vamos en 8:16, ¿cierto? Y 8:35 en el caso de Aldo Valle. Pero ustedes tienen una tablet ahí. En este minuto no está corriendo el tiempo, no crean, ¿cierto? La directora lo tiene parado. Cada uno de ustedes tiene su tablet donde aparece el 9, ¿cierto? Los 9 minutos. Y igual que en las pantallas del frente, se van descontando los minutos a medida que ustedes van utilizándolos en su respuesta, ¿cierto? Así que tenemos 8 minutos con 16 segundos le quedan a Juan Sutil y a Aldo Valle le quedan 8 minutos con 35 segundos. Continuamos entonces, hecho el punto de cada uno, cuál es su acercamiento a las regiones. Se los pregunto porque ha habido una crítica, o quiero preguntarles a ustedes si no les llama la atención que en el Consejo de Expertos haya poca presencia de regiones. Da la impresión que son todos de la región metropolitana, Aldo. Y si es así, ¿es un problema para las propuestas constitucionales? Bueno, es una manifestación, Constanza, clara de este centralismo cognitivo que tiene este país en su cultura política desde hace décadas, probablemente desde su origen como república independiente.
Pero en la estructura de política de Chile probablemente antes que la independencia fuimos más descentralizados. Es curioso, pero es así. Y obviamente que comparto la crítica y la discrepancia en el sentido de que en la comisión de expertos no haya habido más representación desde las regiones, porque ser experto significa tener una experiencia lo más amplia y global posible. No será el caso, atendido, me parece a mí, esta razón que se está dando. Juan, ¿es importante, es preocupante que no exista presencia regional en la comisión de expertos, que son, recordemos, los que están haciendo el anteproyecto que ustedes, si son electos, ¿cierto?, el próximo 7 de mayo, van a utilizar como base? Quizá hubiera sido deseable que hubiera habido más participación. De hecho, hay algunos. Teo Rivera es de la Araucanía y hay otros. Sin embargo, también hay que pensar que va a haber una elección el día 7 de mayo y vamos a ser electos 45 representantes de las regiones para poder recibir este texto, discutirlo, enriquecerlo, mejorarlo y ahí sin duda van a estar todas las regiones bien representadas. Una de los aspectos que estableció, digamos, de las propuestas de norma que ya estableció el Consejo de Expertos, la Comisión de Expertos, es que se establece el Estado de Chile como un Estado unitario y descentralizado. ¿Les parece que está bien esa definición? Y con eso, ¿se deja fuera la posibilidad que tanto se habló en el proceso constituyente pasado del Estado regional, Juan? Mira, el Estado regional es una mezcla entre Estado unitario y un Estado federado y que además superpone muchas veces las diferentes áreas del Estado. Yo más bien, representando la región y siendo regionalista, reitero, yo he hecho toda mi vida en la sexta región, yo más bien voy por un Estado unitario, descentralizado obviamente. Y te pongo un ejemplo. En los países que van logrando el desarrollo, de cada 10 pesos que gasta el Estado, 4 se gastan regionalmente. Y en Chile de cada 10 pesos se gasta 1. Entonces, una buena manera de descentralizar el país es precisamente que los gobernadores regionales tengan más atribuciones del punto de vista de sus presupuestos. Yo creo que también hay que hacer una corrección respecto a los gobiernos regionales con más atribución a los CORE para que puedan hacer la gestión y también fiscalizar. Y eso también en los gobiernos comunales, con más atribuciones también a los municipios en su conjunto, incluso con más participación de las personas. Ya, pero ¿le parece una buena definición Estado unitario y descentralizado? Por supuesto. ¿Aldo? Yo la comparto. Sí, me parece bien, entre otras razones, porque no es contradictorio, ¿no?, que haya un Estado unitario que a la vez sea descentralizado sobre la base de una descentralización política, desde luego fiscal, con mayor autonomía. Y de inmediato quiero decir que, de ser elegido, voy a proponer que haya una norma explícita de carácter transitorio, sin perjuicio de la permanente, para que se avance en el sentido de que haya más decisión de la inversión pública en las propias regiones. Eso no ocurre hoy, ya lo ha dicho Juan, aquí las decisiones se toman en el 90% de la inversión pública, finalmente a nivel central. Ya, pero ¿le parece bien la definición de Estado unitario y descentralizado? A mí me parece bien. ¿Ninguno de los dos cree que hay que volver al Estado regional? No, yo creo que está muy bien, comparto lo que dice Aldo. Sin embargo, yo hago hincapié y insisto en que esto se resuelve con más atribuciones del punto de vista presupuestario y también con más atribuciones respecto de cómo se hace el gobierno regional y cómo tú los descentralizas respecto al gobierno central. Porque muchas veces las regiones efectivamente gastan más de 1 de 9, pero tienen que pasar por la voluntad del gobierno central. Y yo creo que al tener la descentralización real, pueden saber exactamente la región, sus líderes, sus habitantes, cómo es mejor invertir, cómo es mejor gobernar. Ya, ahí una de las preguntas evidentes que se hace, y una de las críticas que se ha hecho desde que existen los gobernadores regionales, es que, digamos, casi que son autoridades medias de papel, ¿cierto? Porque no tienen presupuesto y no tienen atribuciones. ¿Cómo se cambia eso y cómo podría cambiarse en un texto constitucional? ¿Debiera cambiarse, mejorarse ese aumento de atribuciones y de recursos? ¿Debiera quedar establecido en la Constitución, Aldo? Debiera quedar establecido en la Constitución
de modo que no se trate solo de una descentralización administrativa, ni menos de cargos que, elegidos democráticamente, son nominales, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen las atribuciones ni tienen los recursos. Y por eso yo agrego que debiera haber normas transitorias en el texto constitucional que establezcan claramente plazos, objetivos, metas para una descentralización fiscal. Aldo, o sea, Juan. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que una buena constitución, hoy día tenemos una buena oportunidad de tener una constitución que mandate correctamente. Y lo que hay que hacer es que esa constitución, ya sea en normas permanentes o transitorias, establezca cómo las leyes posteriores van a permitir esa descentralización. Partiendo, por ejemplo, la figura del delegado presidencial, que a mi juicio debiera desaparecer y la relación debiera ser directamente desde la región hacia el gobierno central. Ya, gobierno directamente con el gobierno central. O sea, Exacto. El gobernador con el gobierno central. ¿Debe desaparecer el delegado presidencial entonces, Aldo? A mí me parece que si avanzamos seriamente, no debiera haber en el futuro delegado presidencial, sin perjuicio de que las normas de orden público, de gobierno interior, tendrán que tener una forma coherente con el gobierno central y con un Estado unitario. Claro, porque estamos pensando, y el problema es que el delegado presidencial es una autoridad, es el representante o una representante o un representante del gobierno central, del presidente en cada región. En cambio, el gobernador o la gobernadora son elegidos y por lo tanto no necesariamente es de la misma señal política, cierto signo político que el presidente. Claro, ¿Eso lo que no pasa es puede que ser un problema? Tú tienes ahí el problema de los seremis, por ejemplo. Los seremis le rinden a los ministerios, al gobierno central. Yo creo que eso de alguna forma debiera rendir al gobierno regional y tener una conexión administrativa hacia el gobierno central. Ya, ¿coincide con eso, Aldo? Yo creo que sí, eso es avanzar en descentralización, en mayor autonomía. Y obviamente habrá que dictar las normas que hagan que, en definitiva, que el signo político de un gobernador no sea el mismo que el del gobierno central. En sistemas políticos desarrollados, en sistemas jurídicos evolucionados, eso no debería ser ningún problema, porque son normas objetivas. Ahora, parece ahí haber un cierto criterio común y cierto acuerdo, ¿cierto? Cuando, no sé si ustedes han escuchado las discusiones en la subcomisión, ¿cierto?, de sistema político en la que se está hablando de este tema, de las regiones y de la organización regional, y se ha planteado la necesidad de fortalecer a los gobiernos regionales y locales mediante un proceso gradual de descentralización. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? El punto es cómo se hace, ¿o no? Bueno, yo creo que hay que, nosotros como convencionales, si somos electos, ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es esperar que nos entreguen una propuesta y enriquecerla, como lo dije yo inicialmente, y ahí veremos cómo esa propuesta se adapta precisamente a los objetivos que estamos discutiendo en este minuto. Hay muchas maneras de resolver este problema, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con la libertad para tomar decisiones de los gobiernos regionales. Te pongo un ejemplo. En nuestra región hay un déficit de 80% en mejoramiento de vivienda y un 20% de déficit de vivienda. Y a nivel nacional es al revés. Y las partidas presupuestarias del presupuesto de la nación llevan a la región a que opere en función del déficit nacional. Entonces yo digo, bueno, si nuestro gobernador regional tiene más autonomía en su administración y en sus recursos, puede focalizarse en aquellas cosas que efectivamente tiene que resolver la región. ¿Aldo? Me parece que es así. Efectivamente, si no hay más atribuciones, más recursos, desde luego, quiero decir que en el mediano plazo, el largo plazo y el corto plazo empiezan al mismo día. El mismo día, claro. Hoy día empieza, ¿no? Y tenemos que hacerlo que comience desde ya, porque en esto hemos venido ya mucho tiempo y parece que la comunidad no nos va a creer. Exactamente. Vamos a hacer una recapitulación de cuánto tiempo llevamos, porque Juan Sutil tiene 4 minutos con 11 segundos. Le van quedando menos tiempo que Aldo Valle, que tiene todavía 5 minutos con 41 segundos. Así que vamos a partir por acá a la siguiente pregunta. Los dos han hablado de recursos. Se necesitan mayores recursos y una cierta mayor autonomía en cómo manejar esos recursos, ¿cierto? Los dos coinciden en eso. ¿Cómo se puede garantizar en la nueva Constitución, o sea, desde el rol que a ustedes les va a tocar, que las regiones tengan una mayor capacidad de recaudación fiscal y de generación de recursos? Aldo. Bueno, me parece a mí que aquí partimos de la base de que
siempre va a haber una obligación también de responsabilidad fiscal quien tiene decisiones sobre los recursos fiscales, es decir, los gobiernos regionales y desde luego los gobernadores regionales. Ahora, no se trata de que tengan autonomía para generar gastos que no estén en el presupuesto del país, en el presupuesto de la nación. Lo que estamos diciendo es que se puede empezar a hacer desde ya, es que con el mismo presupuesto de la nación haya más decisión en la región. Eso lo podemos empezar a hacer con convicción. Lo que pasa es que no hemos tenido la convicción, o el sistema político no ha tenido esa convicción. Ya. Juan, ¿hay que hacer alguna modificación ahí en términos, o sea, son los recursos, la forma de generación esos recursos, o son los mismos recursos pero con mayor autonomía de la autoridad regional para de disponer de ellos? El Estado es unitario y tiene que tener la libertad, las regiones de poder actuar, ya lo hemos dicho, y eso también se condice con un Estado solidario y por lo tanto hay regiones que pueden captar muchos recursos y hay regiones que no captan recursos, y ahí es donde está la solidaridad a nivel central. Y eso tiene que asignar en función de los habitantes, las necesidades que cada región tiene. Lo que estamos diciendo, o lo que yo estoy diciendo, y quizás Aldo lo comparte, es que lo que necesita cada región son más recursos, más atribuciones. Te pongo otro ejemplo. Los CORE, por ejemplo, en mi región, pueden autorizar la partida X del presupuesto. Por ejemplo, cualquier partida, 6.000 millones. Pero no pueden entrar a trabajar en conjunto con el gobernador regional y la comunidad para tomar las decisiones de dónde invertir en la región esos recursos. Por lo tanto, yo creo que también, del punto de vista de los CORE, del punto de vista de los concejales de los municipios, tienen que también tener atribuciones, incluso de fiscalización previa, para no esperar que la Contraloría, 3 años después, tenga que actuar sobre un mal manejo que pudiera existir de los recursos públicos, que además son escasos y hay que cuidarlos. Bueno, hablando de recursos, los recursos naturales que tiene una región, y esto pensemos no solamente en la región de Valparaíso, en la región de O'Higgins, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la minería, que está más concentrada, bueno, tienen la región de O'Higgins, sí tienen ahí, ¿cierto? Minería, pero está más concentrada en el norte. Una de las alternativas es que parte de los tributos que se pagan por la generación de esos recursos naturales, de esa riqueza a partir de recursos naturales, se quede en la misma región. Uno de los clásicos ejemplos es que el royalty a la minería, por ejemplo. ¿Ustedes están a favor de un mecanismo así en términos de que se quede parte de la recaudación tributaria en la misma región donde están esos recursos naturales, Aldo? A mí me parece que eso debiera ser así, entre otras cosas porque la explotación de esos recursos genera unas externalidades que tienen unos sujetos pasivos que están ahí en las regiones, ¿no? Y en consecuencia es injusto que finalmente esas actividades económicas no reporten ningún beneficio a las comunidades que allí viven. Y mayores oportunidades para la educación, para la formación técnica, para el transporte público. Entonces es obvio que eso debió haber sido hace mucho tiempo atrás. Pero quiero agregar algo a la pregunta anterior, Constanza. A mí me parece que la ley puede autorizar también que los gobiernos regionales comprometan, por ejemplo, créditos sobre la base de capacidades que las regiones puedan sostener, porque eso va a ampliar las posibilidades de gestión y no podemos pensar que en los gobiernos regionales no están las capacidades profesionales, no están las capacidades técnicas. Con ese discurso terminamos en una tecnocracia centralizada, lo que está muy lejos de una democracia. Juan, ¿está de acuerdo con esa última parte? Y sobre el tema de los tributos, digamos que los tributos que generan los recursos naturales de una región se queden ahí. Hay algunos tributos que efectivamente hoy día quedan en la región. Por Incluso ejemplo, parte del royalty está planteado así, que quede parte en la región. Y están los tributos regionales y están los tributos comunales. Yo creo que todas las cosas tienen que tener su justo equilibrio. Ahora, en lo que yo no comparto, que lo que plantea Aldo, es respecto de la emisión de deuda pública regional, porque en los estados federados, en general, la experiencia es muy mala. Tú lo ves en Argentina, donde tienes provincias que son equivalentes a las regiones, que funcionan muy bien, con buen criterio, y tienes provincias que funcionan desastrosamente bien. Y en ese sentido,
si llegara a ocurrir una cosa así, yo creo que tiene que estar sujeto al presupuesto de la nación, porque la estabilidad de Chile y la estabilidad del equilibrio fiscal es lo que nos permite también tener una seriedad como país para poder seguir avanzando. Pero no es eso una real autonomía lo que plantea Aldo, digamos, y esto fue una discusión en la discusión constituyente pasada, que se le entregue esa capacidad a las regiones de emitir deuda, de endeudarse. Yo creo que ¿No es una forma real de darle autonomía? Yo creo que eso no soluciona el problema. Yo creo que lo que tiene que resolver el problema básicamente es que tengamos un país donde los presupuestos regionales sean solidarios en función de las necesidades de la región y que los gobernadores regionales, junto con sus cores con más atribuciones, puedan tener un buen ejercicio de sus atribuciones en beneficio de la comunidad, porque todo esto es en beneficio de las personas y la comunidad. Pero a mí me parece que en una primera etapa no es prudente, quizás a futuro, una vez que esto madure, quizás podría ser, pero en una primera etapa me parece que podría generar un desequilibrio y de hecho lo ha ocurrido en materia de endeudamiento de los municipios, que ha generado también muchas veces problemas serios para el presupuesto de la nación. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Ojo con el tiempo. Juan Sutil le queda 1 minuto con 2 segundos. Aldo Valle le quedan 3 minutos con 53 segundos. ¿Algo que agregar sobre este punto? Sí, yo creo que debe haber una regulación muy estricta y muy seria, porque hay que garantizar que no se va a expandir la deuda pública por decisiones de los gobiernos regionales. Eso es así. Pero la ley y la propia Constitución puede establecer los procedimientos mediante los cuales se pueda contraer deuda pública por la... ¿Por qué? Porque a veces hay capacidad en las organizaciones para, por ejemplo, contratar un crédito y poder financiarlo en un determinado tiempo, y sobre la base de que esos recursos estarán disponibles. Pero comparto el riesgo, obviamente, de experiencias cercanas en que las provincias incrementan el gasto de una manera que termina dañando la economía de todo el país, ¿no? Y eso yo creo que nadie puede estar en desacuerdo en que hay que poner las restricciones del caso. Pero debe haber esa capacidad de gestión, porque si no están siempre tratadas las regiones como los hermanos menores o como niños, digamos, que no tienen capacidad para tomar decisiones por sí mismos. Subestimándolo. En el proceso constituyente pasado existía en el texto una Cámara de las Regiones. Aquí no existe, que era un poco el reemplazo, ¿cierto?, del Senado. Aquí, por lo menos en las bases estructurales y en lo que se ha establecido hasta ahora, va a existir la Cámara de Diputados y el Senado. Pero ¿hay espacio en la nueva Constitución en la que ustedes debieran proponer para un concepto como este, para una Cámara de las Regiones? ¿Creen que es necesario, Aldo? ¿O están bien representadas las regiones en un Senado como el que existe hoy y una Cámara de Diputados? A mí me parece que debiéramos hacer un esfuerzo por darle coherencia al sistema político. ¿Qué significa eso? De modo de hacerlo más representativo. Y yo comparto que el Senado sea también una Cámara política, ¿no?, que tenga las mismas atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, pero sobre la base de que el sistema electoral sea más proporcional que lo que es hoy. Cuando en una región se eligen 2 o 3 senadores, ¿no?, en definitiva, ¿no?, se vuelve a un sistema de subrepresentación que daña finalmente la representatividad, la pluralidad, la diversidad que debe expresar el Senado como Cámara política. O sea, yo estoy de acuerdo con que, por lo demás, ya está definido, será bicameral, pero el Senado debiera tener esa mejora en la Constitución, en su elección. En su elección. Eso es. De otra manera, para que estén mejor representadas de manera más proporcional las regiones. ¿Coincide, Juan? ¿O echa de menos una Cámara de las Regiones? No, yo no tendría una Cámara. En la práctica prácticamente existe, porque los cores, por lo menos en mi región, son 20 cores que vienen de sus provincias y que sesionan junto con el gobernador regional. Entonces, yo digo, más que hacer una Cámara regional, que prácticamente los cores lo son, es el gobierno regional, yo creo que lo que hay que hacer es determinar bien su capacidad y sus atribuciones, tanto en gestión o cogestión con el gobernador, como también en su capacidad de fiscalización. Ya. ¿Debe el nuevo texto legal hablar de autonomía territorial indígena como lo hacía el antiguo texto?
¿El que fue rechazado el 4 de septiembre? Yo creo que es una materia, desde luego, discutible. Ya. Hay un principio ya en el sentido de que se va a reconocer a los pueblos indígenas, reconocer desde luego sus tradiciones, reconocer sus territorios y obviamente que a propósito de la autonomía será la ley la que tenga que regular muy bien cuáles son las competencias, ¿no?, que van a tener finalmente los territorios donde están los pueblos originarios, porque tenemos una deuda como país en ese sentido. Ya, pero en ese texto se proponía de frentón que los pueblos originarios, ¿cierto?, y naciones indígenas estuvieran, se podría, digamos, determinar ciertas territorios, circunscripciones, de alguna manera, que fueran territorios indígenas donde esos pueblos originarios pudieran tener algunos derechos y algún tipo de autonomía. Eso como una forma de organización territorial. Yo no creo. ¿Lo ve? Sí. ¿Le ve espacio en esta propuesta? Yo no creo, digamos, hemos hablado de la unidad política del Estado y creo que todos debemos ser leales en eso, digamos. Es la unidad política del Estado, tiene una unidad territorial, pero a mí me parece que eso no contradice, no opta a que reconozcamos desde luego capacidades de las comunas, ¿no?, o de las comunidades, quiero decir, para que haya ciertas atribuciones respecto de, por ejemplo, ¿no?, ámbitos que tienen una autonomía cultural, que no podemos, por así decir, imponer sobre esas tradiciones y yo creo que es posible, es compatible, ¿no?, la unidad territorial de Chile, la unidad política del Estado de Chile, con reconocer espacios que la ley deberá determinar. Ya, en esos espacios, ¿podrían, por ejemplo, definir esas comunidades indígenas qué es lo que van a cultivar? ¿Qué tipo de siembra van a usar en ese territorio? No necesariamente. Estoy Sí. pensando en otras cosas, en realidad. Yo creo que hay, por ejemplo, normas de convivencia, hay normas, tradiciones culturales que debieran tener esa autonomía territorial. Pero no creo que en materia de orden público, no creo que en cuanto a normas de policía, no creo, digamos, que respecto de definir, por así decir, la destinación de esos territorios de manera totalmente independiente, creo que una ley debiera establecer también esos límites, pero debemos avanzar en reconocer, porque si no, no hay tal reconocimiento. Juan. Esto ya se zanjó el día 4 de septiembre, claramente. Se ofreció todo lo que tú estás planteando en las comunas donde había la mayor población indígena en la 9ª región, rechazó ampliamente. Hay comunas que tenían sobre el 80% de población indígena y llegaron casi al 90% rechazo. Por lo tanto, yo creo que hay una voluntad de unidad, que eso no se condice con que ellos tengan autonomía en su cultura, en sus cultivos, y eso los tienen hoy día. O sea, yo creo que aquí el punto está, por lo menos mis compromisos con ellos es en el reconocimiento constitucional, en reconocer su multiculturalidad, su interculturalidad, en reconocer aquellos tratados internacionales donde reconoce también los derechos y los deberes del mundo indígena. Pero, todo eso a nivel constitucional. Sí, ¿por qué no? Pero autonomía, eso ya fue zanjado el 4 de septiembre claramente y nadie la quiere, digamos. Se nos acabó el tiempo. Aldo Valle, Unidad para Chile, importante, ¿cierto? El conglomerado que representa, que es la unión, digamos, o agrupa a los partidos Demócrata Cristiano, Partido Radical. Eso es, no. Unidad para Chile Unidad es... para Chile. Tiene toda la razón. Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad y Partido Socialista, perdón. Y Partido Tiene Social. toda la razón. Gracias Yo soy por... candidato en un cupo independiente del Partido Socialista. Del Partido Socialista, que el Partido Socialista como estuvo coqueteando con los dos lados, pero sí, efectivamente, Unidad para Chile es... ¿Se demoró un poco o nos demoramos? Pero agrupa Apruebo Dignidad, ¿cierto? Y Partido Socialista. Aldo Valle, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte el próximo 7 de mayo. Lo mismo para Juan Sutil, que va por Chile Seguro, que agrupa a los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Mucha suerte también el 7 de mayo. Muchas gracias a los dos y nos encontramos mañana en un nuevo 24 debates. Ya vienen más noticias. Buenas tardes. 24 debates.